Buenos días a todos, una vez más. Gracias por asistir a este webinar. En el día de hoy estaré yo, Lorena Ramírez, y mi compañero Juan Pedro Camacho, y vamos a estar hablando de por qué Azure Synapse Analytics no es un data warehouse. De lo que vamos a hablar a lo largo de esta sesión va a ser de, primero, cuál es el inicio y los fundamentos del data warehousing. Segundo, cuál es el origen y la evolución de Synapse Analytics. Tercero, cuál es la arquitectura de solución dentro de la que podemos encajar a Synapse Analytics. Y por último, iremos a las conclusiones. Así que para empezar, Juanpe, ¿qué te parece si nos cuentas qué es un data warehouse y para qué sirve? Perfecto. Buenos días a todos. Pues nada, como comentó mi compañera Lorena, vamos a empezar por la definición de qué es un data warehouse. A ver, un data warehouse es un conjunto de datos corporativos que se caracteriza por integrar información de distintas fuentes de datos y que además nos permite analizar esta información desde una gran cantidad de perspectivas y con una gran velocidad de respuesta. ¿Vale? Uno de los precursores en usar el término data warehouse es Bill. Entonces, según su definición, un data warehouse tiene estas 4 características. Es un sistema integrado. ¿Qué quiere decir? Que unimos la información de distintas fuentes de datos en un mismo almacén. Además, es temático. Esto quiere decir que la información se almacena en datamar relacionados con una determinada temática para facilitar el acceso y el entendimiento de los usuarios. ¿Vale? Por ejemplo, hay datamar de ventas, de marketing, de stocks, ¿vale? De distintos temas. Es histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que almacenamos información a lo largo del tiempo y esto nos permite realizar un análisis de tendencias y de evolución de los datos. Y además es un conjunto de datos no volátil, que su principal objetivo es ser leído y no modificado, porque los datos normalmente son estáticos. Vale, perfecto. Juanpe, una pregunta. ¿Se ha quedado obsoleto el data warehouse como algunos suelen indicar? A ver, esta controversia surgió hace poco con la irrupción del mercado y la popularización de las tecnologías de Big Data. Realmente no ha desaparecido, sino el data warehouse ha evolucionado y se ha transformado para adaptarse a los nuevos tiempos. Realmente la esencia del data warehouse se ha mantenido. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí en esta diapositiva un PC que vemos que es totalmente antiguo, con un teclado, con un ratón, con un lector de disquetes externos. Realmente el concepto de PC y de su periférico continúa en el día de hoy. Pero esto ha evolucionado, por ejemplo, a un ordenador portátil, en el que ya no necesita tanto espacio, incluso es un dispositivo que podemos llevarnos de un sitio a otro. Entonces, con el Data Warehouse ha pasado lo mismo. Se ha mantenido la esencia y sus características, ¿vale? Por ejemplo, un rápido y fácil acceso a la información, integra y consolida información de diferentes sitios, mejora la calidad de los datos, ¿vale? Son características del Data Warehouse que lo que han hecho es evolucionar y pasar a otras tecnologías que se basan en estos fundamentos. Y de hecho Microsoft ha apostado mucho por esta tecnología y es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Ya que sabemos que no ha muerto, sino que ha evolucionado. Lorena, ¿cómo hemos llegado a Synapse Analytics? Vale, pues en realidad Synapse Analytics obviamente no ha surgido de la nada, no es algo que de repente apareció, sino que ha sido un proceso. Y vamos a ver ese proceso en dónde empieza. Para hablar entonces de ese origen de Synapse Analytics, nos vamos a remontar a lo que es un despliegue tradicional on-premise, en donde, pues como la mayoría de nosotros estamos familiarizados, nos tenemos que encargar nosotros mismos de muchas cosas, como cuáles, temas de licenciamiento, entonces donde somos nosotros los que tenemos que controlar, pagar además en una inversión inicial eh, el coste de las licencias, decidir qué esquema de licenciamiento queremos, si por servidores y usuarios o si simplemente por núcleos, por ejemplo, si estamos hablando de una licencia SQL Server.
También tenemos que hacernos cargo del mantenimiento de estos servidores, de las instalaciones y del espacio físico que estos servidores van a ocupar, de garantizar que en este espacio físico tenemos electricidad, una buena conexión a Internet. Tenemos además que ser responsables por la escalabilidad. Entonces, en el momento en el que necesitamos un mejor rendimiento, pues entonces tenemos que buscar una mayor capacidad de cómputo o aumentar espacios. Y esto en algún punto inevitablemente va a tener que estar relacionado, si no tenemos ninguna estructura virtualizada, sino todo lo tenemos en un despliegue 100% físico, pues siempre implica cosas que tenemos que hacer o un servicio que tenemos que subcontratar a una persona, pero siempre es algo gestionado directamente por nosotros y dentro de nuestra como jurisdicción, vamos a decirlo así. Luego, por otro lado, tenemos que garantizar también la disponibilidad, que la disponibilidad puede ser desde 24/7 hasta lo que nosotros queramos, pero depende de nosotros. Si nuestro negocio sí o sí necesita una disponibilidad 24/7 y yo tengo en mi empresa mi data center, pues ahí tengo que garantizar que hay alguien que me va a asegurar que tengo esa disponibilidad. Y luego, entre otras cosas, y también muy importante, tenemos la seguridad. Muchas veces creemos que eh, no nos vamos a la nube porque nos da miedo y pensamos que en la nube, por ejemplo, nuestros datos van a ser más vulnerables, pero ¿esto realmente es así? ¿Realmente en la nube de un fabricante como Microsoft vamos a estar más expuestos o vamos a ser más vulnerables que en un data center que va a estar controlado por nosotros mismos? La verdad es que yo creo que no. Cuando pasamos a la nube, en realidad podemos estar accediendo a más seguridad incluso que la que nosotros mismos podríamos brindar. Ahora bien, aquí hay que hacer un matiz importante y es que cuando hablamos de irnos a la nube, tenemos que tener en cuenta también las regulaciones existentes porque sí que es cierto que hay diferentes sectores que directamente no se pueden ir a la nube por algunas regulaciones existentes que les impiden simplemente este tipo de movimiento. Entonces, pues eso es algo también para tener en cuenta. Ahora, habiendo ya hablado del despliegue on-premise de toda la vida, este es un punto de partida para otros servicios que nacen ya en la nube hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de uno de ellos que es Azure SQL Database. ¿Esto qué es? Esto es un servicio en la nube de base de datos. Esto nos permite tener una base de datos como tendríamos en SQL Server desplegada en un servidor que tenemos en nuestras instalaciones, solo que lo vamos a tener en la nube, pero es transparente para nosotros. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que no nos tenemos que encargar ni por el licenciamiento, ni por si la versión que teníamos de SQL Server se quedó obsoleta. No, simplemente es una base de datos que por debajo se va actualizando siempre a las últimas versiones y además podemos escalar de manera fácil y rápida a través de el portal de gestión correspondiente, ¿vale? Luego, a partir de las bases de datos de esta modalidad de SQL Database, lo siguiente que tenemos o lo siguiente que aparece, digamos, y surge ya también hace bastante tiempo, es un servicio en la nube para data warehouses. Esto entonces consistía o consiste en un servicio que me permite tener bases de datos orientadas a data warehouses. La base o el fundamento era el mismo de una base de datos tradicional, pero teniendo en cuenta ciertas restricciones o ciertas características que debemos seguir al momento de diseñar un data warehouse para que pues mantener esa esencia fundamental de lo que es una estructura o un modelo de datos orientado al análisis. Y luego, ya partiendo de SQL Data Warehouse, es que aparece o surge Synapse Analytics. Y Synapse Analytics en realidad, como vamos a ver más adelante, aunque su punto de partida es SQL Data Warehouse, pues no es que simplemente sea un Data Warehouse, sino que vamos a ver cómo abarca mucho más que eso. Vale, Lorena. Entonces, ya que conocemos la evolución de los Data Warehouse en la nube de Microsoft, ¿exactamente qué es Azure Synapse Analytics? Vale. Bueno, como se define este servicio a sí mismo, ¿vale? Es un servicio de análisis sin límites que reúne lo mejor de dos mundos. Por un lado, Business Intelligence y por otro lado, Big Data.
Por la parte de Business Intelligence, reúne esa parte que tiene que ver con la extracción, la exploración, la preparación y el servicio de datos para satisfacer las necesidades de análisis de mi negocio. Y por la parte de Big Data, reúne cosas como un procesamiento de grandes volúmenes de datos, una alta velocidad al procesar estos datos y otros aspectos como los que tienen que ver con Machine Learning. Luego, como he dicho antes, es un servicio, lo que quiere decir que se paga por uso. Y aquí quisiera hacer hincapié en un mito que a veces escuchamos con nuestros clientes y es que se piensa que para entrar a Synapse hay que entrar directamente pagando un valor muy alto. Entonces, como que a veces se descarta porque decimos, no, es que hay que pagar demasiado para poder empezar a utilizarlo. Y esto realmente es algo que no es así. Cuando vamos a entrar o nuestro punto de entrada para poder empezar a usar Synapse Analytics en realidad es casi mínimo, o sea, es muy mínimo, porque tenemos dos modalidades cuando vamos a entrar o cuando queremos empezar a utilizar Synapse Analytics. Una modalidad que se llama serverless, que en realidad si lo traducimos literalmente quiere decir sin servidor, pero en realidad lo que hace referencia es que no tenemos un servidor dedicado, sino que vamos, nos van proveyendo de recursos de cómputo a demanda conforme nosotros los vayamos solicitando y los vayamos necesitando, pero no tenemos como nada específico ni garantizado para nosotros, como que no hay un nivel de servicio que nos tengan que garantizar porque simplemente nosotros sabemos que nos van a atender pues con los recursos que haya disponibles. Y luego tenemos otra modalidad que ya es un SQL, un servidor SQL dedicado o un grupo de SQLs en donde sí que vamos a estar pagando por una capacidad o una dedicación en concreto. Y aquí ya el punto de partida, lo mínimo que podemos empezar a pagar, estaríamos hablando de 1 euro por hora. Pero esto es pago por uso, entonces no quiere decir que si yo voy a tener desplegado Synapse Analytics todo el mes, voy a tener que pagar por las 730 horas del mes. No, voy a pagar solamente por aquellas horas en donde yo en realidad esté con mis servicios arriba, digamos, sí que es parte de mi gestión decidir en qué momento quiero tener mis máquinas encendidas o apagadas. Pero, bueno, apagadas no, pausadas. Pausadas es que no están consumiendo, pero que están disponibles, por ejemplo, una base de datos para que yo pueda hacer peticiones de lectura. Entonces, no hay ese punto de partida como tan elevado. Podemos entrar pagando algo relativamente bajo para poder empezar a utilizar y poder tocar cosas en Synapse Analytics. Vale, ¿y cuándo recomendamos que se pase a Azure Synapse Analytics? Vale, en realidad no hay una regla exacta, ¿vale? Pero sí que hay algunos factores para tener en cuenta. El primero de ellos es el volumen de datos. Cuando hablamos de un despliegue que hacemos normalmente, por ejemplo, en una base de datos SQL en la nube, estamos hablando de un volumen de datos entre 250 gigas para minimizar costes y en realidad en los despliegues que nosotros hacemos normalmente de cuadros de mando financieros, comerciales, de producción, entre otros, esto para pequeñas y medianas empresas, 250 gigas, hablando de unos 4 años o así de histórico, viene bastante bien. Ya si vamos a empezar a hablar del orden de teras, por ejemplo, de terabytes, aquí ya es cuando nos podemos empezar a plantear pasarnos a Synapse porque vamos a estar procesando un volumen de datos mucho más alto. Ahora, vale, pero es que yo no tengo tanto volumen de datos, pero sí que me interesan más cosas como el rendimiento o cosas como poder hacer cosas de machine learning para hacer análisis un poco más avanzados. Vale, pues aquí también podemos hablar, podemos empezar a plantearnos a Synapse como un candidato para incluir en nuestro despliegue o dentro de nuestra arquitectura, dentro de nuestro proyecto de Analytics. Y estos son algunos de esos factores que podemos utilizar. Vale, entonces, ahora que ya conocemos las características y qué es Azure Synapse Analytics, ¿cómo accedemos o dónde encontramos el servicio de Synapse Analytics? Vale, pues como todo lo que hace parte de la familia, digamos, de Azure, lo que tenemos aquí es un portal al que vamos a entrar a ver cómo está desplegado nuestro
nuestra área de trabajo. Cuando trabajamos en Synapse Analytics, lo primero, el primer recurso que vamos a necesitar crear dentro del portal de Azure es un área de trabajo, así como en Power BI también trabajamos en áreas de trabajo, en Azure también trabajamos dentro de áreas de trabajo. Y aquí dentro de esta área de trabajo es donde podemos ver esas características con las cuales hemos creado, hemos construido nuestra área de trabajo. Entonces, entre lo primero que vemos es un menú aquí en la parte izquierda donde tenemos diferentes posibilidades a las que podemos acceder. Luego, por otro lado, sabemos en qué grupo de recursos lo hemos creado. Siempre que creamos algo en Azure, además del propio recurso, por detrás tenemos que tener algo que se llama un grupo de recursos. Entonces aquí vamos a ver en qué grupo de recursos lo hemos creado, cuál es el estado del recurso en concreto que estamos viendo, en qué región lo hemos creado. La región también es un tema muy importante en cuanto a veces ver qué está pasando o para poder tener siempre nuestros recursos desplegados de forma más cercana a donde actualmente estamos ubicados físicamente. Luego el tipo de suscripción. eh, Luego, cuando creamos un área de trabajo de Synapse, tenemos que tener asociados otros recursos que Synapse necesita para funcionar. Entonces, aquí vamos a ver todas esas características que están relacionadas con el despliegue del área de trabajo dentro de Synapse Analytics. Aquí, por ejemplo, también tenemos los grupos de análisis que pueden ser de SQL, o de Apache Spark. La parte de Apache Spark es para todo lo que tiene que ver con Machine Learning o si, por ejemplo, en nuestra casa tenemos un área de ciencia de datos, pues aquí es donde ellos entrarían directamente. Y por la parte de los grupos de SQL están los dos que les comentaba antes. Por un lado, el integrado que viene por defecto, que es el serverless, y que tiene un tamaño automático porque en realidad es un poco a demanda. Y luego, por otro lado, aquí tenemos un SQL Pool, que es un grupo de servidores SQL, cuyo tipo es dedicado, porque nosotros estamos pagando por eso, y el tamaño, que es esta simplemente una nomenclatura para los diferentes modelos de servicio que tenemos dentro de los servidores o los pools SQL dentro de Synapse, pues este es el tamaño mínimo y es el que les contaba anteriormente, que es por el que podemos pagar. Eh, Al momento de decidir el tamaño, si vamos a contratar un servidor de estos dedicado, hay muchos factores para tener en cuenta y se suele medir de una forma que no es como con la que nosotros estamos acostumbrados. Entonces ahí también hay que analizar diferentes cosas para poder entender cómo es esa forma en la que se calculan los recursos dentro de Azure para nosotros saber cuál es el equivalente a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que esto se puede escalar en cualquier momento. Entonces yo hoy como punto de partida, si quiero probar un pool de SQL, puedo empezar con este que es el mínimo y conforme yo vaya viendo que o está muy lento o está tan rápido que puedo igual bajar un pelín más, puedo ir moviéndolo. Puedo ir moviéndolo manualmente, pero también puedo programarme eh, ciertas cosas dentro del mismo portal de Azure para que este escalado sea automático. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo decir, bueno, en el momento en el que yo conozco que necesito hacer ciertos procesamientos que son más pesados, que requieren más recursos, defino una ventana de tiempo para eso y me aseguro a través de un script, por ejemplo, en PowerShell, que puedo embeber aquí o utilizar aquí dentro del portal de Azure, puedo decir, vale, dentro de esta ventana de tiempo, yo necesito que mis recursos sean de tanto. Y luego en otra ventana de tiempo más grande, por ejemplo, puedo permitirme que los recursos estén al mínimo o puedo decidir encender o parar un servicio en concreto y así vamos jugando para poder optimizar los recursos de lo que vamos a pagar, ¿vale? Al final de cada mes. Entonces, esta es como la visualización de el portal o donde gestionamos el área de trabajo de Synapse, pero aquí no hemos hecho nada. ¿Qué tenemos que hacer, Juanpe? ¿Dónde tenemos que ir para poder empezar a trabajar ya en realidad con Synapse Analytics? Vale, realmente para trabajar con Synapse tenemos que acceder a la aplicación Synapse Studio, ¿vale? Que tenemos ahí el acceso directo. Entonces, esta sería ya el área de trabajo de Synapse y en la parte de la izquierda tenemos distintos menús para acceder a las diferentes opciones para trabajar con Synapse. Entonces, tenemos la parte de datos, que ahí tendríamos acceso a todos los orígenes de datos vinculados con Synapse, tanto base de datos como otros orígenes externos vinculados, como si una cuenta, por ejemplo, de Data Lake Storage. Luego tenemos el apartado de desarrollo,
que ahí podemos crear scripts de SQL y de Spark, notebooks y desarrollar los flujos de datos. En el menú integrar, ahí este menú es muy parecido a Data Factory, o sea, la gente que haya usado Data Factory entra aquí y realmente es el mismo interfaz de desarrollo. Entonces aquí crearíamos canalizaciones de datos, desencadenadores, incluso tenemos acceso a una herramienta, que es la herramienta Copy, que sirve para crear canalizaciones de datos, pero a través de un asistente muy sencillo. Vamos siguiendo los pasos que nos van marcando y nos podemos traer los datos desde cualquier origen a Synapse Analytics. Luego tenemos el menú Monitor, en el que podemos monitorizar las ejecuciones de las canalizaciones, el estado de la consulta SQL que hemos lanzado, incluso depurar los flujos de datos. ¿Vale? Simplemente podemos ver el historial de ejecuciones y demás. Y luego en el menú de administración, ahí podemos administrar tanto las conexiones externas como los grupos de SQL, incluso gestionar el acceso al área de trabajo a través del menú de seguridad. Vale, genial. Y de todo esto que sale aquí, ¿qué es esto de Power BI? ¿Qué pinta Power BI aquí dentro de Synapse Studio? Vale, pues es una de las últimas funcionalidades que han incluido en Synapse Analytics. Con Synapse podemos vincular un área de trabajo de nuestro tenant con Synapse. Entonces, de esta forma podemos trabajar con Power BI desde el mismo entorno de Synapse Studio. Pero entonces, desde aquí se puede crear un Power BI desde cero, así como se haría, por ejemplo, en Power BI Desktop. No, realmente no. Aquí lo que tenemos acceso es, al estar vinculado un área de trabajo, lo que tenemos acceso es a los conjuntos de datos que tenemos publicados en ese área de trabajo. Es decir, tenemos la misma funcionalidad que si entramos en el portal de Power BI a ese área de trabajo y queremos crear un informe usando esos conjuntos de datos que hemos publicado en ese área de trabajo. Entonces, no podemos tocar nada del modelo de datos y de esta forma, pues, simplemente podríamos crear informes con todas las visualizaciones disponibles en Power BI. Vale, o sea, medidas tampoco. Nada, no podemos crear ni medidas ni crear columnas. No podemos tocar nada del modelo de datos. Lo único que podemos hacer es la misma funcionalidad que si accedemos al portal, accedemos al conjunto de datos y creamos un informe basándonos en ese conjunto de datos. Vale, perfecto. O sea que si nosotros queremos aquí empezar a hacer algo en Power BI, lo mínimo que tenemos que tener es un área de trabajo con un dataset. Ya con eso nos valdría. Correcto. Con eso ya no valdría. Teniendo un área de trabajo que vinculamos aquí y teniendo un dataset publicado en ese área de trabajo, ya podríamos trabajar con él. Vale, vale, perfecto. Vale, pues nada, ahora que ya hemos visto Synapse Analytics, qué es la evolución que ha tenido y demás, ¿cómo encajaríamos Synapse Analytics dentro de una arquitectura de solución en la nube de Microsoft? Vale. ¿Cómo encajaría Synapse dentro de toda una arquitectura de solución para un despliegue Analytics? Vale, aquí tenemos justo la arquitectura que propone Microsoft para lo que conocemos actualmente como Modern Data Warehouses, que son pues data warehouses, pero llevados a otro nivel, aprovechando la potencia de lo que es en sí mismo un data warehouse, pero también las tecnologías que han surgido de la mano del Big Data. Entonces, ¿en qué consiste esta arquitectura de solución? Vamos a ver sus componentes. Por un lado, como en cualquier proyecto de análisis de datos, el punto de partida son los diferentes datos que podemos tener. Solo que aquí, al coger ese pedacito de lo mejor del Big Data, ¿no? Tenemos también la posibilidad de combinar datos no solo estructurados, e incluso semiestructurados, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer en el contexto de un proyecto de BI, sino que además vamos a poder incluir, si quisiéramos, también datos desestructurados, utilizando la herramienta Data Factory para mover, o como decía Juan P. antes, copiar esos datos a un Azure Data Lake Storage, que es simplemente otro servicio que tiene Azure para almacenamiento de datos. ¿Vale? Y aquí cuando hablamos de data lakes, es como igual eso que nos suena más y es lo que por mucho tiempo se ha pensado que es incompatible con los data warehouses, pero en realidad no es así. No quiere decir que si yo voy a tener un despliegue analytics y quiero estar como más al día con todo y voy a usar un data lake, entonces tengo que dejar de usar el data warehouse. Los dos pueden no solo existir al mismo tiempo, en el mismo despliegue, sino que además al tener los dos podemos potenciar y
hacer una sinergia muy interesante. Así que lo primero es la centralización de todos mis diferentes orígenes de datos en un solo lugar. ¿En dónde? En Data Lake Storage. Ahora, una vez tengo ya mis datos en Data Lake Storage, lo que puedo hacer es utilizar esos datos para hacer análisis, limpieza y transformación de datos utilizando otra herramienta dentro de la familia Azure que es Databricks. Luego, con los datos que aquí ya limpiado y transformado, me los puedo llevar a Synapse para combinarlos con datos. Si los tengo, si ya tengo allí en Synapse datos estructurados que me construí en algún otro momento, y lo que puedo hacer es crear un sitio único con todos mis datos. Aquí también tenemos una ventaja al tenerlo todo como dentro de la misma familia y es que tenemos conectores nativos entre Databricks y Synapse Analytics. Esto nos permite que podamos acceder y mover los datos a gran escala. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué mencionamos la parte de los conectores nativos? Porque cuando no disponemos de conectores nativos, siempre como la ultimísima opción es, por ejemplo, una conexión ODBC. Y cuando nos vamos a una conexión ODBC, aunque es una muy buena solución en ciertos casos, la pega que tenemos es que el traspaso o el movimiento de datos es muy lento. Al tener conectores nativos, nos encontramos con más facilidades a la hora de conectar y también con el beneficio de que los datos los vamos a mover mucho más rápidamente que si no tuviéramos ese conector nativo. Ahora, una vez ya hemos movido nuestros datos a Synapse Analytics, lo siguiente que podemos hacer es crear diferentes reportes, tanto operativos, tácticos o estratégicos, a partir de Synapse para obtener insights de nuestros datos y además, también, si quisiéramos, podemos usar Analysis Services para crear modelos semánticos y permitir que nuestros usuarios finales accedan a estos modelos y puedan hacerse sus propias consultas. También desde Power BI se pueden hacer consultas o utilizando Databricks se pueden hacer consultas personalizadas sobre los datos que hemos publicado. Ahora, todo esto es como lo que ponemos en el papel, lo que está sobre el papel y lo que pues Microsoft nos dice que podemos hacer y es la arquitectura que debemos seguir cuando queremos hablar o cuando queremos tener un Modern Data Warehouses o cuando queremos simplemente evolucionar lo que ya tenemos actualmente como un Data Warehouse. Pero en realidad, ¿cómo podemos llevar, Juanpe, a la práctica esta arquitectura? Vale, realmente, como dices, ese es el modelo que Microsoft propone, ¿vale? Pero una vez que nosotros nos centramos en nuestra empresa o queremos centrarnos en un cliente, tenemos que ver qué necesidades tenemos que cubrir. No todas las empresas tienen las mismas necesidades, entonces no necesitamos todos esos servicios disponibles. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una arquitectura solución que se asemeja más a una situación real. Tenemos nuestros orígenes de datos, que de igual forma con Data Factory lo copiamos o movemos a nuestro Data Lake Storage, ¿vale? Ahí es donde lo almacenamos. Y aquí, por ejemplo, si en nuestra empresa no tenemos un científico de datos o alguien que vaya a hacer un análisis más predictivo de ese tipo de datos, pues realmente podemos prescindir de Databricks, no es necesario. Y luego, esos datos los tratamos con Synapse Analytics, de la misma forma que en el modelo anterior, los modelamos y damos servicio a la herramienta de visualización. Entonces, aquí también, para ahorrar costes, por ejemplo, si en nuestra empresa no tenemos un perfil de empleado que necesite conectarse directamente al Data Warehouse, sino nosotros creamos el modelo, lo modelamos bien en Synapse y creamos esos conjuntos de datos en Power BI, esos usuarios se pueden conectar directamente a Power BI y crearse su propio informe. Entonces, al no existir la necesidad del acceso directo al Data Warehouse, también podríamos prescindir de la parte de Analysis Services. Entonces, esto abarataría bastante el coste de mantenimiento mensual y tendríamos la misma solución con las mismas características. Entonces, pues nada, pues una vez que hemos visto estos ejemplos de soluciones, vamos a dar paso a las conclusiones. Entonces, ¿es Synapse Analytics un Data Warehouse? Es más que un Data Warehouse, porque realmente une, tal como comentaba mi compañera Lorena, el mundo de Business Intelligence con Big Data. Y tenemos en un mismo servicio los fundamentos de ambos mundos. Vale, perfecto. Siguiente. ¿Necesito Synapse en mi empresa?
Pues depende de las necesidades, ¿vale? En principio cada empresa es un mundo y hay que estudiar y valorar si realmente necesitamos incluir SINAS en nuestro modelo, ¿vale? Simplemente, como hemos visto antes, que se recomienda si movemos un gran volumen de datos o si queremos un rendimiento superior, o incluso si vamos a utilizar tecnologías de Big Data o de Machine Learning. Si no lo vamos a utilizar, pues lo mismo no lo necesitamos en nuestra empresa. Vale, ¿existe una única solución con Synapse Analytics? No. Como hemos visto antes, es importante siempre partir de las necesidades analíticas o bien de la empresa como un todo o del área en concreto, porque muchas veces también dependen las necesidades de un área a otra. Por ejemplo, en un área financiera igual no necesitamos, o sí, pero en la mayoría de los casos no necesariamente hay un requerimiento de un análisis predictivo, por ejemplo, como sí que lo puede haber en un área de producción, en una planta. Entonces, dependiendo de esas necesidades analíticas, pues puede existir una solución u otra. Como ha comentado Juanpe, en la arquitectura ya real, pues muchas veces podemos prescindir de un componente u otro en función de las necesidades y también de las personas con las que contemos en nuestra empresa para poder hacer uso de lo que estamos desplegando, ¿vale? Y con esta última conclusión ya damos por terminada pues lo que queríamos comentar. Una vez más, agradecemos a todos por su asistencia. Aquí tienen nuestros datos de contactos, pero pues vamos a abrir el turno de preguntas en caso de que haya alguien que pues quiera conocer algo más. Comentar algo. Mira, sí que hay una pregunta. Si queréis, Vale. la podéis ver, está en Sí. preguntas y respuestas. Vale, sí. Fran nos pregunta que para una empresa pequeña con menos de 250 gigas de datos y que usa SQL Database y Analysis Services supone alguna ventaja. Entiendo si te refieres a que si usar Synapse Analytics supone alguna ventaja sobre esto. Pues, uy, la luz aquí. En realidad, si ya tienes este despliegue y con un volumen de datos de menos de 250 gigas y ya tienes además Analysis Services, por ejemplo, y no tienes, como hemos dicho antes, el tema de, por ejemplo, hacer algo de aprendizaje automático, así sin conocer más detalles te diría que no. En realidad, con ese volumen de datos y ya con SQL Database Analysis Services, creo yo que no haría falta. Supongo que a nivel económico, ¿no? Que claro, aquí en Azure, como puedes adaptar los recursos que vas a utilizar al mínimo, creo que tiene una ventaja económica sobre sus competidores. Pero bueno, realmente habría que estudiar. Claro, ahí ya para entrar o sea, una de las ventajas principales que yo veo a esto, y más allá de Synapse, sino yéndonos a un nivel superior es el conjunto en concreto, o sea, el conjunto en general de un todo, de la familia de todo lo que tienes, no solo en Microsoft, sino también en Azure. Entonces, por ejemplo, la integración tan fácil y nativa, como hemos dicho antes, de Power BI, por ejemplo, pues son cosas que, aunque en algún momento tanto Google como Amazon lo puedan tener, pues no es tan transparente. Entonces yo creo que esa ventaja principal es esa integración nativa que puedes tener, como por ejemplo con Power BI, que pues es una de las herramientas líder en cuanto a visualización. Y pues si ya tienes Power BI, pues te queda más fácil integrarte ya directamente con todo lo de su misma familia. Vale. Pues nada, chicos, yo creo que en principio ha quedado todo muy claro. De todos modos, si necesitan más información, tienen vuestro contacto directo ahora mismo en pantalla y en la presentación. Y nada, lo dicho, daros las gracias y yo creo que podemos dar por cerrado el webinar. Vale, genial, perfecto. Pues gracias a todos. Gracias por la asistencia. Nada, muchas gracias, chicos, y nada, nos vemos en un próximo webinar. Vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya.
Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.